de su mutismo. Doesn't that guy look like a Chicago cop? Rottenhook lo miró con expresión torva. Come on, buddy, lay off that crap. El almacén de Sebastián Pereira, así llamado a secas, quedaba en la calle del Comercio frente al embajador de la elegancia. Lindaba hacia abajo con la casa de Clementina, la más fina, un prostíbulo. Ya en decadencia, a la derecha con el lote vacío y atrás con el restaurante de Pascual, cuya fachada daba al parque. En él se vendían artículos eléctricos utilísimos, utensilios de plástico y en los últimos tiempos motocicletas. Fue precisamente allí donde Penélope de Fernández le compró a Renato la moto que sirvió para el rapto de Estrella y que más tarde iba a cocinar la tragedia de la Santa Flaca y allí se vendieron también todas las Suzukis que poco a poco fueron llenando las calles de humo y las noches de ruido y inquietud. Bueno, esto sigue, ¿no? Esto sí quiere decir que los párrafos son largos, el estilo es un estilo así muy poco clásico, caótico, digamos, desbordante, barroco, pero barroco no pesado, sino barroco burlesco. Básicamente la novela es una burla, digamos, al realismo mágico, ya lo ha dicho alguien. Bueno, ya han dicho cosas como bueno, lo tiramos que es cierta novela, a veces a mí, yo que soy tan adicto a eso, hasta eso me parecen excesivos. Dicen que esta novela hace con el realismo mágico lo que hizo el Quijote con la novela de caballería, burlarse y crear una nueva estructura, no superarla, sino avanzar un poco, ¿no? Desarticular o desrigidizar el estilo, desolemnizar, mostrar la novela como una estructura imaginaria que se sobrepone a la realidad y que en muchos casos es superior a la realidad. Marco, pero hay una cosa, ¿no? Hay una cosa que me parece que es importante como discutirla. En esta época moderna, donde se requiere mucha actividad porque los hábitos de la lectura han cambiado. Historia de todas las cosas es una novela con un tono más clásico. En los cuentos uno nota el rigor de la ligereza, de lo inmediato. En los cuentos tuyos uno nota un cambio, sí, a ese estilo barroco, y abordas la vida desde otro punto de vista, por ejemplo la vida conyugal, ¿sí? Pero hay una cosa que me preocupa, ¿no? Por ejemplo, Gerardo decía una cosa muy clara: la literatura erótica es muy compleja, porque la literatura erótica viaja en un hilo en donde puede caer en la pornografía o en el arte, pero también en lo chocante, en lo absurdo, en lo cotidiano, porque el problema del erotismo parte de la cotidianidad. Entonces uno nota en los cuentos tuyos que hay una repetición constante del erotismo, en donde pues yo soy un apasionado de la literatura erótica, que a veces las figuras se vuelven muy constantes y pierden la dinámica poética. En unos cuentos, por ejemplo, en este libro hay un cuento que se llama, el primer cuento, que en la de un espejo, un matrimonio va a un paseo, matrimonio feliz. Aquí hay unas figuras mucho más directas y donde el acto erótico está manejado con una metáfora más imaginaria para el lector, no cae en lo cotidiano, en la misma escena que no ocurre en otros cuentos. Yo no sé si porque este es mucho más moderno o por tu estructura en el cuento. ¿Qué piensas tú del cuento erótico hoy en día frente a la novela? Bueno, pues yo no puedo hablar genéricamente del cuento erótico porque no leo mucho cuento erótico. Puedo hablar de lo que yo he hecho, básicamente. Pues realmente yo no escribo cuentos eróticos, yo escribo cuentos sobre la naturaleza humana, siendo el erotismo parte fundamental de la naturaleza humana, es objeto de estudio y de creación, digamos, poética de diversos niveles, ¿no? Yo tengo bastantes cuentos con ese tema,
sin embargo ninguno, no me parece que ninguno sea vulgar. Tengo cuentos para antes de hacer el amor, cuentos para después de hacer el amor, y cuentos en lugar de hacer el amor. Son 3 libros que mucha gente pensaría, no, pues este señor quiere hacer Guerra de las Galaxias 1, 2 y 3, pero versión erótica. Es como una apuesta, digamos, un poco arriesgada, mantener el nivel de calidad de 3 libros con esa temática, ¿no? Entonces, yo creo que he logrado escribir 3 libros de cuentos con tema erótico de un nivel bastante digno, ¿no? Entonces, y eso a mí me ha dado me ha creado ciertos clichés, ¿no? Porque algunas personas dicen, no, este señor es escritor de erotismo, etcétera, etcétera. Pero realmente mis cuentos son básicamente exploración de la naturaleza humana, como lo son la serie de novelas que quienes hoy conocen, que se llama El Libro de la Vida, que son La Noche de Aventura, La Pequeña Maestra de violín, La Hermosa Vida, La Plenitud del Amor y El Sentido de la Melancolía. Las 3 primeras publicadas y las otras inéditas. Es una exploración, digamos, un poco ambiciosa, como la de D.H. Lawrence, Cuarteto de la Sinfonía, novelas extensas, varios volúmenes. Yo tiendo a pensar de que no son tan aburridas como las de Marcel Proust en ciertas partes. Yo le dije a José Hermoso que a mí me encantaría hacer una edición de En Busca del Tiempo Perdido por la parte que me gusta, ¿no? Y casi me tira un libro en la cabeza, porque él es adorador de Proust. Creo que se puede escribir casi acerca de cualquier cosa. Y lo que hace el escritor realmente es la calidad de lo que escribe. Ustedes ven como, por ejemplo, un escritor como Federico Andajasi hace un libro bellísimo alrededor del clítoris que se llama El Anatomista, y es un libro que no resulta vulgar realmente por ningún lado. Pero de otro lado, siendo pues que admiro muchísimo a Mario Vargas Llosa, él tuvo una caída literaria con un libro que se llama Los Cuadernos de Don Rigoberto, donde se comentan asuntos sexuales de manera demasiado explícita, casi vulgar, ¿no? Entonces yo creo que los escritores a veces tienen como esos altibajos. Alguien que puede escribir El Paraíso en la otra esquina, que es la historia de Gauguin en las Islas Marquesas, con una belleza de descripción y lo que quieran, es el mismo autor de Los Cuadernos de Don Rigoberto, por ejemplo. Entonces, yo no creo que le podamos exigir a un escritor que todos sus libros sean maravillosos, extraordinarios, ¿no? García Márquez tuvo la gracia de escribir muchos libros muy buenos, incluso sus libros malos son muy buenos. Memoria de mi puta triste, eso es un libro muy legible, a pesar de que no corría los riesgos de contar una historia, la historia de los viejos con las niñas, historia una y otra vez repetida. No se atrevió, me pareció un libro muy reprimido, ¿no? Perdón, que además no es una historia original, ¿no? ¿Quiere contar algo? Ustedes saben que Memoria de mis putas tristes es básicamente la historia que originalmente contó el japonés Yasunari Kawabata, que es la casa de las bellas durmientes, que es esta casa de geishas en Japón, donde van los viejos a dormir con muchachitas, solamente para sentirse acompañados, para sentir como ese calor del amor, ya en esa edad provecta, ¿no? En que no pueden ya prácticamente amar físicamente a una mujer, sino, digamos, de una manera espiritual, estar allí abrazado con ellas los bañan, los ungen con aceites, ¿no? Que es lo que hace una geisha, ¿no? García Márquez toma esa idea y hace este libro y lo traslada al trópico,
y habla pues de pajaritas de la noche, de mujeres que uno puede haber conocido en lupanares del Caribe o del Pacífico, pero la idea obviamente no fue original y creo que él lo admite, ¿no? Sí, pero bueno. Como son sus primeras novelas, que eran básicamente copias de temas ya tratados por Faulkner, como Luz de Agosto, Absalón, Eso no es un libro. Quiero contar algo muy extraño que pasó en la finca. Aquí en el Valle del Cauca, en las montañas, es muy frecuente en alguna época del año lo que se llama la ronda. Comienzan a salir hormigas por montones y salen como un manantial de hormigas interminable y se van tomando todo el terreno, y uno ve una alfombra de hormigas y la casa, las paredes están negras, y ellas van no a desforestar, sino a comer carne viva. Entonces uno las ve llevándose lagartijas, alacranes, cucarachas, las sacan del pelo y se las comen ahí mismo en el camino. Y hacia las 6 de la tarde desaparecen. Es decir, uno dice, pero ¿de dónde salen? Desaparecen, no queda nada. Y pues yo me había alejado de la finca y en mi habitación tenía un libro de Marco Tulio que se llama Cuentos para antes de hacer el amor. Y yo no sé, entré a mi habitación y algunas hormigas se habían quedado, pero ese libro estaba completamente lleno de hormigas. Miren, no había un espacio en el libro que estuviera libre de hormigas. La que tiene mucha carne. Como si lo estuviera leyendo prácticamente. Querían carne. No sé, pues. No sé qué se trataba de... Sacando a las mujeres del pelo. Y en ese cuento hay un cuento maravilloso que con el solo primer párrafo uno queda completamente eléctrico. El suave olor de la sangre, ¿cierto? De hecho, me parece de los cuentos más magistrales que se han escrito en español. Y con una sola frase inmediatamente te deja completamente aterrado y ya metido en el relato sin riesgo de poderse salir. Además es el protagonista de una obra de Adolfo es personaje los placeres de los placeres perdidos. Sí. Adolfo es el protofrenáptero. Cuando yo estudiaba griego, me daba por juntar raíces y formar palabras, entonces yo inventé dos palabritas, frenáptero y frenólito. Frenáptero, personalmente alada, y frenólito, personalmente petrificada. Adolfo es un personaje muy particular, no sé, creo que sigue siendo el mismo. ¿Puedo contar cómo nació, digamos, esa novela? Sí, pues. No, es decir, fue muy curioso. Abro yo el suplemento dominical del País y leo un cuento maravilloso que era El vampiro cósmico. Este cuento parece que lo hubiera escrito yo, pero yo no lo he escrito, ¿cierto? Al domingo siguiente, el cuento del homúnculo, y yo quedé fascinado, y de pronto cada domingo parecía un cuento tuyo, y yo digo, tengo que conocerlo, y resulta que Arturo Escobar es un amigo mío, yo lo conozco, y nos presentaron en el intermedio de un concierto en el Teatro Municipal. Yo tomé tu dirección, y el lunes estaba con una novela que yo estaba escribiendo a mano, y vos estabas en el 5º piso, y me tiraste la llave de allá, en un apartamento lleno de cosas insólitas. Uno abría el closet y salían conejos de allá adentro, ¿cierto? Y Marco Tulio estaba escribiendo una novela de la cual me leyó el primer capítulo. Yo le dije, no escribas más, yo sé qué pasa en el segundo capítulo, yo sé qué pasa, déjame escribir el segundo capítulo. Y entonces me dijiste que sí, yo escribí el segundo capítulo y cuando te lo lleves ya tenías el tercero. Y no, el cuarto, ¿cierto? Pero Marco Tulio escribía a mucha velocidad y pues rápidamente me dejó regado. Pero digamos, la idea que se me ocurriera que hubiera una especie de limón, hubiera sido fantástico que yo hubiera tenido la capacidad tuya para escribir, digamos, la velocidad. Y un día así estábamos conversando y yo le dije, mira, yo no entiendo a los biógrafos, no he podido entender a los biógrafos. Ellos cogen los fragmentos de un rompecabezas incompleto que son las cartas, los que de un personaje, y tratan con eso de armar una historia que es completamente ficticia, porque uno vaya a saber si las piezas coinciden. Prácticamente es como tratar de rescatar los restos de un naufragio y hacer algo con eso, y dicen que eso es la vida del personaje. No, eso no es así. Cuando el personaje está hundido, van a entrevistar a los amigos
que están en el psiquiátrico, todos convalecientes, amnésicos, y lo que cuentan lo toman como verdad, y se arman unas mentiras fabulosas. Yo le dije, mira, cuando uno quiere escribir una biografía de verdad, uno lo que tiene que hacer es buscar un personaje que uno lo conozca directamente y que no pueda escribir la biografía de este. Yo dije, mira, yo por ejemplo, yo creo que voy a ser famoso, voy a esperar a escribir la biografía mía. Yo me dije, pero ¿cómo hacemos? Yo, mira, yo echo a caminar para allá y vos me seguís, y todo lo que yo vaya haciendo, todo lo que yo vaya haciendo, vos lo vas escribiendo. Entonces arrancamos, yo atravesé la Plaza de Caicedo, me metí en la Librería Nacional, y pues estaba viendo el libro, primero estaba como muy aburrido, y de pronto comencé a armar una algarabía, a pegar gritos, a vociferar en toda la librería, y como pues, digamos todo el mundo me miraba como en intención de sacarme, y aún no esa algarabía no me pareció interesante, entonces me caía al piso como si tuviera epilepsia, ¿cierto? Y entonces, cuando ya me levanté a ver si yo había escrito lo que había pasado, por ningún lado. Yo sabía un poco avergonzado, como con un oso enorme, y yo me he dicho, todo ese trabajo. Entonces me sobreactué y no pasó nada, ¿cierto? Y me lo encontré detrás del Teatro Municipal con un libro de Dalí de este tamaño. ¿De Dalí? Aprovechando. Eso fue maravilloso, maravilloso. Es que eso fue maravilloso. totalmente verosímil y cierto, me parece medio, porque esa escena de la Nacional no la conocí ni la historié, Sí. pero efectivamente yo andaba con un cuadernote apuntando lo que decía. Yo no sé si Adolfo conserva la invectiva y la imaginación que tenía hace, pues, ¿qué? 1986. Sí, hace pero tus observaciones eran tan extraordinarias que, digamos, yo firmé el libro, pero claramente fue un plagio de la vida, porque yo iba a una libreta y nos íbamos a Pance, y era el maestro de los hongos, y yo era el timorato, el chico fresa, o ¿cómo le dicen aquí? El zanahorio. El zanahorio, que quería aprender de la vida de un maestro de vida. Yo de zanahorio me decía, mira, el honguito aquí, y lo mezclamos con esto. Yo con mucho miedo comía, y sí me agarró el hongo. Pero hay una cosa que es bien interesante, que charlaba con Julio César, y una discusión que se viene planteando hace tiempo, ¿no? Yo creo que la realidad de la ficción siempre prevalece el tratamiento, ¿no? Porque el tema puede estar ahí y puedes escoger. Yo me he dado cuenta que en los temas tuyos, en los cuentos, fundamentalmente que conozco más que las novelas, siempre es recursivo algunos personajes de la vida real tuya, pero tú estás muy involucrado en los cuentos, en los textos, en las novelas eróticas, en las narraciones conyugales. Yo percibo eso, ¿no? ¿Cómo construyes esas ideas y cómo trabajamos eso? Bueno. Porque curiosidad, aparte de una cucaracha o una espora, cualquier cosa construye un cuento, que eso me parece magistral. Otra vez desde otro punto de vista. Bueno, mira, eso es otra vertiente de lo que yo hago. Yo básicamente pues exploto mi vida. Bueno, lo puedo decir aquí descaradamente porque no está mi mujer, que siempre me juzga. Yo he contado mis historias de amor y erotismo reales o imaginadas, con cierta fidelidad. Por ejemplo, tengo un cuento que se llama La noche de Aquiles y Virgen. Es una noche de amor como las hamburguesas o como los perros calientes, con todo lo que es una pareja, todo. Pero la característica del cuento es la inocencia, ¿no? Es un cuento de amor conyugal y erotismo, pero perfectamente inocente, y hacen de todo, e incluso dentro del cuento hay un cuento claramente pornográfico. Adentro el marido le cuenta un cuento pornográfico de la señora Pelapapas que recibe a un vendedor de aspiradoras, etcétera, ¿no? La señora Pelapapas se libera, ¿no? Esa es otra vertiente de lo que yo escribo, una vertiente importante, ¿no? Y
al reescribir esto, digamos, actualizo un primer vigor juvenil, y lo hice con peligro. Es decir, realmente la novela Prehistoria de otras cosas no es una novela mala, es una novela con mucho vigor, quizás con una inexperiencia en el estilo, pero al atreverme a corregirla, yo creo que se le dio otra dimensión, porque recuperé ese impulso juvenil y le inyecté todo lo que yo he aprendido a lo largo de 40 años, todo. En esta novela, digamos, una novela que recupera la tradición de la literatura occidental, sin ningún fárrago, sin ninguna pedantería, sino más bien jugando con todo. Y ahí aparecen, por ejemplo, aparece Dostoyevsky, el Doctor Faustus, la Ilíada, la Odisea. Los grandes libros aparecen, pero por debajo y sin citas textuales. Todo es básicamente la idea es de un hombre que metieron a la cárcel, prácticamente analfabeta, y comenzaron a llevarle libros y libros y libros, y se formó a marcha forzada. Entonces él leía mal y tergiversaba las palabras, y él vivía en la cárcel y comenzó a escribir una novela en base a lo que inventaba, en base a lo que le decían los presidentes que llegaban, y en base a lo que veía por la ventana. Entonces no es la novela de la realidad de San Isidro, sino la novela inventada por un presidiario. Y tiene esas capas, ¿no?, que uno no sabe cuál es la realidad y cuál es la fantasía, y es una metanovela que incluye crítica dentro de la novela. La novela se critica a sí misma, pero me parece que no es pesada, ¿no? Me parece más bien que es como una fábula contada con muchos personajes muy atractivos. Las 7 colores, la prostituta que siempre decía los 7 colores, la Rousseau, una prostituta espantosa que seguía la ruta de los autobuses, iba